continuación. Por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Bienvenido a usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Bueno, la Asamblea Legislativa ha iniciado, esperemos que esta vez no sea un cohete soplado, ¿verdad? O cohetillo soplado, como le dicen, sino que se entre de manera seria a la discusión de cómo solucionar el tema de las pensiones. Un tema que sin duda alguna afecta a una gran mayoría de la ciudadanía. Vean ustedes, 20,000 mujeres más o menos de los que fueron obligados a pasarse al nuevo sistema de pensiones que instauraba las administradoras de fondos de pensiones, ya están a punto de jubilarse. ¿Y sabían ustedes que van a recibir pensiones por debajo de los $200 mensuales? Sí, por debajo de los $200 mensuales, más o menos $180. Es decir, el problema es serio, se trata de sobrevivencia, porque sin duda alguna, y no es una exageración, quienes han dado toda su vida al trabajo y inician su proceso de retiro, lo que reciben es pensiones de hambre. ¿Qué alternativas hay y qué es lo que más le conviene al país? Lo discutiremos hoy. Por favor, acompáñeme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, un enorme placer saludarles y reencontrarnos a ustedes que nos acompañan. Hoy es martes 3 de diciembre del año 2019, cada vez avanzando hacia la Navidad. 21 días para la Navidad, ¿verdad? Nos quedan. Y por supuesto, un par de días más también para despedir el año. Así es que hasta hoy Dios ha sido bueno y el sol ha salido para todos, buenos y malos, pero somos más los buenos, los incansables, los que no nos damos por vencido, los salvadoreños de a pie, los echadores de riata, los que día a día se levantan para poder ir a hacer desde temprano su jornada laboral, no importando las circunstancias o las vicisitudes. Así es que un fuerte saludo a todos los salvadoreños aguerridos que ya precisamente se disponen a poder iniciar su jornada laboral y que por supuesto se quedan con nosotros mañana con mañana. Aquí son bienvenidos ustedes, que son nuestros invitados especiales, el pueblo salvadoreño. Y recuerde que, por supuesto, tenemos un espacio privilegiado para ustedes, que son, por supuesto, los más importantes para nosotros. El teléfono se abre, no se filtran llamadas y le permite a usted poder hacer los aportes, y son críticas también constructivas. Así es que recuerde, es un espacio privilegiado para ustedes que esta televisora, este servidor y este programa de televisión le dan a usted a través del segmento de Opinión Ciudadana 2263-2608. Pero muy agradecido por su sintonía. Bueno, esta mañana le doy la más cordial de las bienvenidas. Me da mucho gusto saludarlo porque tenía días de no verlo, ¿verdad? Es un conocedor de esta materia, lo he estudiado. No habla paja, ¿verdad? Habla en base a documentación y también a la profundización de estudios, de cifras.
Así es que podrán ustedes quizás no compartir lo que él plantea, pero es una posible alternativa a este problema. Esta mañana con nosotros está aquí el licenciado Mauricio Chavarría, es consultor y economista, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Don Mauricio, me da gusto verlo y pues lo felicito, está bien pollón. Bueno, buenos días al público televidente, buenos días César, un gusto estar contigo, gracias por la invitación José Natán. Sí teníamos días de no vernos, ¿verdad? Y este tema siempre has sabido tú que me ha inquietado, me apasiona, porque realmente creo que es un tema transversal, afecta a la población, tiene que ver con el mercado laboral, sí, tiene que ver con la política económica, tiene que ver con el mercado financiero, es decir, tiene que ver con casi todos los, dijéramos, segmentos económicos y sociales. Y por tanto siempre me ha preocupado esto que está viviendo ahorita la población y gracias por la invitación. Sí. Vamos a poder compartir algunos comentarios, ¿verdad? Definitivamente. También con nosotros esta mañana el consultor internacional y economista también, César Villalona, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. César, te agradezco. Como siempre, te hago extensivo, por supuesto, el saludo, porque siempre que demandamos de tus opiniones, pues estás presto y atento a poder ayudar con tus insumos. Bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Un gusto, Mauricio. Encantado, César. Bueno, quiero nada más decirles que ya estamos en la transmisión en Facebook Live, en la página Noticieros TVM Televisión Migueleña, y recuerde seguir la cuenta de Twitter @noticierostvm y la del programa @forotvm. Nos puede escribir con la etiqueta Foro TVM SS, ¿verdad? Para que podamos por esa vía también recibir comentarios, ¿verdad? Preguntas o como usted lo estime conveniente, también como le dije, la posibilidad de que nos pueda mandar sus insumos para poder utilizarlos en el programa de esta mañana. Bueno, quizás voy a empezar con usted, don Mauricio. La Asamblea Legislativa ha abierto, y lo decía yo en la introducción, ojalá que ahora sí, para poder abordar este tema de manera seria, aunque en la última reunión que sostuvo la comisión ad hoc para poder analizar este tema, pues los diputados de Arena y del FMLN no se presentaron, por consiguiente no se pudo reunir la comisión. Y he ahí el detalle de aquellos que consideran los partidos políticos mayoritarios todavía no están viendo esta situación con la urgencia, pero con la preocupación que denota. Muchos dicen que es porque a ellos no les afecta, porque a ellos no les aprieta el zapato, pero los diputados son representantes del pueblo y se les ha delegado poder por medio de las urnas, en donde la ciudadanía ha votado por cada uno de ellos para que vayan a la asamblea a representarlos y de esa manera tomen las mejores decisiones. Ahora, pienso, hay dos escenarios, ¿verdad? Y aquí creo yo que es prudente que entremos a conocer, de hecho, las propuestas que se han establecido en la Asamblea Legislativa. Bueno, siete anteproyectos de ley que se están planteando en la Asamblea y que están en estudio. Pero de esos podemos hablar de dos grandes rubros. Aquellos que plantean que el sistema debe de ser estatizado, que debe de volver a ser nacionalizado y volver a esquemas como el INPEP y el Seguro Social. Otros que consideran que el sistema es ciertamente colapsado, no aguanta parches, pero que ya no debe de existir intervención del gobierno, que los que deben de tomar las decisiones sobre lo que se debe hacer con el futuro de las pensiones deben de ser los dueños del pisto, los trabajadores. Y se ha planteado la creación de un instituto de pensiones con autonomía, participación de los trabajadores mayormente y de los empleadores, y una tercera participación mínima
sin posibilidad de poder incidir para la toma de decisiones del gobierno, que plantee también un banco de los trabajadores que permita poder capitalizar todos los fondos que los trabajadores ahí depositen y todo lo que esto implica. Una tercera opción se ha planteado en el sentido de que el gobierno también ha dicho que van a buscar una propuesta que también resuelva este tema, y aunque no se han conocido mayores detalles, se habla de que beneficiará principalmente a los trabajadores, en un segundo término al Estado y un tercer término a las administradoras de fondos de pensiones. Según lo que ha planteado el gobierno, todavía continúa en el esquema del escenario las administradoras de fondos de pensiones. Don Mauricio, bienvenido. Bueno, quizás una de las ventajas de llegar a una edad avanzada es que uno ya ha leído, ha estudiado, ha conocido y puede de alguna manera emitir una opinión y poder hacer algo de esclarecer un poco el panorama. Esta situación no es de hoy, del año pasado, ni de hace 15 años. Cuando se plantea el famoso consenso de Washington, ya hace mucho tiempo, se trató precisamente de que se le trasladara toda la gestión al sector privado por su eficiencia, por su dinamismo, de todas aquellas áreas en las cuales el Estado estaba interviniendo y que podrían ser bienes o servicios que podrían proporcionar la empresa privada. Dijéramos que ese es un bosquejo bien general y a raíz de eso vinieron todas las privatizaciones. Es decir, hay mucho joven que no conoce de eso, yo los invitaría, estudiantes de economía, pues que profundicen en esto, y ese espíritu renovador todavía está vigente, No, es decir, por eso es que todavía, lo digo por lo último que mencionaste del Ejecutivo, por eso es que no descartan las AFP. Ajá, ¿Okay? O sea, primer punto que hay que quedar claro, las AFP van a continuar. En Chile, todo el mundo ha visto el desorden, la demanda, y allá nadie está hablando, y no lo van a hacer, de descartar las AFP como administradora de pensiones. Ese es un punto que hay que dejarlo clarito. Entonces, ¿Por qué usted establece de que en un escenario de transformación del sistema de pensiones, en donde lo que se busque es darle mejores pensiones a los trabajadores? Es que a eso voy, Natán. Es que no es cuestión ni del Seguro Social ni de las AFP. Tenemos un 80% de la población económicamente activa, cotizante, o sea, del sector formal, que ganan menos de $500. Dígame usted qué pensión le espera a este segmento. No puede haber pensiones de $1,000 pues para ellos. Mira, de acuerdo a la estadística del Ministerio de Hacienda, y por eso cargo esta maquinita por acá, sí, menores de 242, este es al 2013, me parece que podríamos actualizar datos, ¿verdad? Pero al 2013, de menos de $242 era el 44%, y acumulado hasta 484, $500, era el 78% de la población cotizante ganaba menos de $500. Entonces, no podemos pretender darle una pensión de $600 a quien nunca ganó más de $500. Es que esa es una de las realidades duras, pero sin demagogia hay que decirlo, porque tú estás mencionando que ya se va a discutir y se está discutiendo. Mira, hay demagogia y la concreción de la demagogia es el populismo. Ofrecer sin saber si se va a poder cumplir o tirar la pelota para más adelante. Esta es una realidad que tiene que tomar en cuenta el que está estudiando la reforma al sistema de pensiones. Ser honesto con la gente, ser honesto con los sindicatos y decirles, miren señores, establezcan ustedes cuál es el promedio del sueldo para que no estén engañando a la población diciéndole que va a haber pensiones dignas, porque la persona realmente se emociona, ¿no? Ese es un tema bien importante. El otro tema también importante es que el mercado laboral nuestro está condicionado a temporalidades, a estacionalidades y a un sector preponderantemente importador y comerciante. El productor se ha reducido porque las políticas económicas a lo largo de los países, a lo largo de los años, en el país,
no fueron potenciando la producción para poder competitivos. Entonces, si tenemos un mercado laboral dependiendo de la importación y del comercio, y poco de la producción, estacional, informal y de bajos sueldos, para mí esas son de las premisas que quien analice la reforma de pensiones debe tomarlas en cuenta para poder proponer medidas alternativas. Ahora bien, que se pueden mejorar las pensiones, exactamente, creo que ese es el punto medular de la discusión. ¿Y cómo se pueden mejorar? Mire, yo he hecho algunos ejercicios numéricos, he hecho proyección porque todo esto es a base de alguna estimación, ¿verdad? Sí. Si se mejora del 6 al 8%, ojo, pero permanentemente, no con altibajos, porque el problema cuando se mira la rentabilidad es que alguien dice que paguen el 8%. Sí, pero para pagar el 8% en una inversión, tú tenés que tener un proyecto que te reditúe por lo menos el 11-12%. Entonces, y no estamos hablando de eso para nada en la política económica. Entonces, a lo largo de 30 años, tu fondo de pensiones debería de tener una rentabilidad del 8% para recibir, y ahí yo voy a afirmar lo que voy a afirmar, recibir el 55% de tu último salario. Si tuvieras el 8% durante todo tu periodo de cotización. Pero el mercado financiero no funciona así. Don Mauricio, antes de darle la palabra a César, quisiera que me puntualizara, que afináramos el lápiz en una cosa que me llama la atención, porque parece ser que es contraria a lo que advierten algunos representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, ¿cómo una persona que gana 700, 800, 900 y hasta $1,000 va a la administradora de fondo de pensiones, inicia su proceso de retiro y le ofrecen pensiones de $200? No, mire, eso tiene que ver con la cotización, el monto de la cotización. Y ahora con la reforma del 2017, que le pegaron todavía más duro al fondo de ahorro, porque antes se cotizaba el 10.8%. Hoy con la reforma de pensiones están ahorrando el 8%. Es que tiene que ver con el nivel del ahorro. Y eso es bien importante. Disculpe, don Mauricio, pero no entiendo. Pareciera ser que es hasta una contradicción lo que usted plantea. Usted dice, ¿cómo podemos pretender ofrecerle? Hay que ser sinceros y aquí hay hasta demagogia. O sea, se le está dando paja a la gente que una persona que gana menos de $500 y otro buen grupo que gana $200 va a pretender que se le van a dar pensiones de 500, 400, de $300 o de 350, de $400. Pero usted hoy me dice, pero es que eso tiene que ver, cuando yo le planteo, pero ¿y qué pasa con los que ganan 700, 800, 900 y hasta $1,000? ¿Y por qué les están dando $200? Porque no ha habido la rentabilidad que yo te estoy diciendo. Ha habido una fluctuación y nunca ha pasado del 6%. Yo los invito a que ingresen a la página de la superintendencia. Perfecto. Y ahí dice exactamente que la rentabilidad promedio nominal de los últimos 36 meses es del 4%. Esa es la respuesta a tu pregunta. Yo estoy hablando de aquí en adelante. Alguien que ingrese al mercado laboral hoy y le acumulen al 8% todo su ahorro en la vida laboral, va a poder jubilarse con el 55%. El problema de hoy es los que ya están por jubilarse o los que ya se jubilaron. Las 20,000 señoras exactamente, porque aquí interviene una variable de la cual nadie quiere hablar y se llama el déficit fiscal de la transición del sistema antiguo a este sistema. El profesor Carmelo Mesa Lago, hace poco estuve leyendo un trabajo de él, estima que el déficit actuarial se ha proyectado a $24,000 millones. De eso nadie está hablando. Nadie habla. Solo queremos mejores pensiones, queremos mejor esto, queremos que le paguen mejor tasa de interés a los fondos, al FOP, al fideicomiso. Sí. Y aquí yo pertenezco a algunos grupos de amigos, ¿verdad?, que se preocupan de esto y me dicen, pero es que pagan el 1 al FOP. ¿Y cuánto les podría pagar? Les pregunto yo. Pues por lo menos lo que le pagan a los bonos, eurobonos dicen, ¿verdad?, el 8%. Y la pregunta es, ¿y de dónde va a pagar el Estado el 7% faltante
al FOP si no es a través del Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda, ¿de dónde toma los fondos para pagar el FOP? De los impuestos. Entonces, por eso, el punto medular también de la reforma de pensiones tiene que ver con el costo fiscal de la transición. Te doy dos temas de los cuales no se están hablando mucho, pero realmente si se quiere tomar con seriedad esto, hay que ver, porque muchos de los señores diputados, me consta, han viajado a Sudamérica a ver las reformas y todo. En Uruguay o Paraguay, si no me equivoco, establecieron un impuesto para financiar la transición. De eso nadie habla y nadie quiere hablar. Entonces, creo que enfocarse en la reforma de pensiones no es solamente ofrecerle que la persona puede retirar ya su ahorro, que puede retirar el 20%, el 30%, el 40%, porque el sistema de ahorro para pensiones forma parte de un sistema de seguridad social, no es simplemente ahorro. Lamentablemente, pues el modelo, el sistema y lo que está detrás de lo que es el ahorro para pensiones abandonó el espíritu solidario intergeneracional, que era el que permitía tal vez considerar una estabilidad propia del sistema. Pero aquí no, aquí estamos hablando de que depende de tu tiempo de trabajo, del nivel de la cotización y del rendimiento que le den a tus inversiones. Así que toda reforma y sin olvidar lo que es el déficit. ¿Por qué? Porque eso, si mal no me equivoco, y aquí César me va a poder aclarar, corregir o aportar algo, el porcentaje que está dedicado en déficit actuarial para pensiones ronda por el, si no me equivoco, el 12 o el 14% del Producto Interno Bruto. Es decir, tenemos una camisa de fuerza, pero nadie está hablando de eso. Es decir, lamento pues con los que están entusiasmados con esto, no ser tan optimista, tan demagogo. O sea, tan mentiroso. Tan mentiroso. César, ahí están los planteamientos. Me llama la atención de verdad lo que plantea don Mauricio, en el sentido de que aquí hay un gran componente de mentiras, y que, bueno, él está planteando por qué es que en realidad la gente no puede aspirar a recibir pensiones por encima de lo que ya estamos viendo en la cruda realidad, por todos los elementos que están dentro de este sistema. A ver. Mira, yo creo que hay que ser cuidadosos, sí, con las propuestas y con los ofrecimientos a la población, porque hay muchos problemas que tiene el sistema de pensiones que trascienden a un sistema, como por ejemplo lo de la cobertura, tiene que ver con las características del mercado laboral. Pero hay una premisa de la que yo en lo personal parto. Siempre he defendido esta idea que voy a plantear. El sistema de pensión bajo administración privada colapsó. Nunca debió existir. Yo soy de los que siempre he estado a favor de un sistema público. Aquí se hicieron 6 promesas cuando surgieron las AFP. Eso está en el proyecto de ley que se aprobó en el 96, en la exposición de motivos. Y hay que hacer un balance. Por ejemplo, en ese proyecto de ley se dijo que se iba a ampliar la cobertura con el surgimiento de las administraciones privadas. ¿Cuál era la cobertura? 25% de la población económicamente activa en el año 98. ¿Cuál es la cobertura hoy? 25% de la población económicamente activa. Es decir, cotizan 25 de cada 100. Pero además de esos 25 que cotizan, el 40% no se va a pensionar, va a tener retiro. Sí, aquí están los datos. 25%, no crece la cobertura, con perdón. Esta es la cobertura. Correcto. 23%, hasta lo estoy subiendo, estoy poniendo 25%. Segundo, se planteó pensiones dignas, y resulta que el 80% de las pensiones no son dignas. Esa promesa no debió hacerse, porque una pensión no depende solo de un sistema de pensiones, el monto de una pensión depende mucho también de los salarios. En un país con salarios bajos es muy difícil tener pensiones dignas, pero se hizo la promesa bajo una tercera, que era tener altos rendimientos.
Se dijo que iba a haber en las cuentas individuales alto rendimiento. Y aquí paso a la tercera. ¿Qué ha pasado con los rendimientos? Mauricio dice que si se hubiera mantenido en un 8, hubieran pensiones de más de 50% del último salario. Pero en el año 2000 los rendimientos estaban en 13. En el 2001 vino la dolarización, comenzó a caer la tasa de interés y los rendimientos. En el año 2006 los rendimientos estaban en 6%, cuando se aprobó el fideicomiso de obligaciones previsionales. Luego cayó a 3, cuando se desplomó la tasa LIBOR, en el año 2008. Y hoy anda por 5 y 5, más o menos, 5.5 los rendimientos. O sea, por debajo del 8 que plantea Mauricio. Una cuarta promesa, ¿cuál fue? Que iba a haber una cuenta individual de las personas, que solo se iba a utilizar el dinero para pagarle las pensiones. Eso no existe. En el año 2007 se inició el fideicomiso de obligaciones provisionales que se aprobó en el 2006, y desde el 7 de la cuenta de la gente se utiliza dinero para pagarle pensiones a los jubilados del Seguro Social y del INPE, para pagar los certificados de traspaso y otras obligaciones del Estado. De manera que la gente cree que tiene una cuenta individual donde está ahorrando y que su dinero solo se va a utilizar para pagar su pensión, y de esa cuenta se está echando mano desde el año 2007. Y para colmo, los diputados que aprobaron echar mano de los fondos de las AFP, que fueron 48 de 3 partidos, de Arena, PCN y PDC, que lo aprobaron con menos de 56 un endeudamiento, decidieron la tasa de interés que le iba a pagar el Estado a las AFP. Es decir, tú me tienes que prestar y yo te digo cuánto te pago. Y establecieron la tasa LIBOR más 0,75, y eso daba 6, se desplomó en el 8 a 3 y no se cambió, hasta que la sala la declaró inconstitucional, por allá por el año 2017. Imagínate la caída de los rendimientos. Dolarización, fideicomiso de obligaciones provisionales, lo mismo que privatizaron el sistema. Cuarta promesa. Quinta promesa, que se iban a utilizar los fondos de las AFP para financiar obras de desarrollo. Yo me imagino que eso quiere decir carretera, puentes, inversión privada. Sí. ¿En qué están comprometidos los fondos? Más del 60% están comprometidos con el Estado. Pero de eso, la mayor parte en deuda de Hacienda. Es decir, para pagar pensiones, no para invertir en obras de desarrollo. Y sexta promesa, que el sistema iba a ser sostenible. Bueno, dejó de ser sostenible desde el año 2001, a los 3 años, porque en el año 2001 quebraron la unidad de pensiones del Seguro Social y quebró el INPE, porque ya no tenían suficiente cotizante, que lo pasaron a las AFP, y comenzó el Ministerio de Hacienda a pagar pensión del INPE y el Seguro Social. En el 2013 comienzan a jubilarse los optados, se aprueba un decreto para darle un complemento porque las pensiones eran de miseria, luego se aprueba el decreto 100 para que ese complemento sea completo cuando se le acabe el fondo de la AFP, que lo asume el Estado. Luego se acaban los fondos del Seguro Social y del INPE, la reserva, y el Estado es el que asume los certificados de traspaso de los fondos que tenía la gente ahí cuando la pasaron al Seguro Social y del INPE, y el Estado tiene que pagar hasta la mínima o darle un complemento al que le sale por debajo de la mínima. Es decir, el Ministerio de Hacienda está ahogado desde el año 2001 y financió todo eso entre el 1 y el 6 con 1.200 millones de bonos, y a partir del 2007 con préstamos de las AFP. Los que diseñaron el sistema hicieron todo lo que acabo de decir. Por lo tanto, ni hay pensión digna, ni hay utilización de los fondos para el desarrollo, ni hay sostenibilidad financiera, ni hay mayor cobertura, ni hay mayor rendimiento, ni hay cuenta de ahorro individual. Esa es una ficción. El dinero de la gente se está utilizando para pagar pensión ajena. Bien, ese es un fracaso completo. Si no se hace ese diagnóstico, para mí, es muy difícil buscar una solución. Yo estoy dando mi opinión, obviamente. Yo estoy dando la opinión mía. Yo sé que pueden haber otras opiniones y las respetamos, pero la mía es que ese es el diagnóstico de lo que ha ocurrido. Y ahora tenemos a la gente que fue obligada a pasarse a las AFP en el año 98, jubilándose con un salario de $1.000 y una pensión de $250 o $230. Los optados no lo sienten tanto, porque le dan un complemento.
los que se pasaron de manera voluntaria, pero los obligados, que es la generación que comenzó hace 2 años a jubilarse, mujeres. 20.000 mujeres. Sí, que tenían 36 años y ya tienen 55. Todavía no hay ningún hombre. Todavía no, falta el tiempo. Faltan 2 o 3 años. Entonces comienzan a sentir el desastre. Mira, es imposible una buena pensión en un sistema de ahorro individual con los salarios que tenemos en el país. Una persona que tiene un salario de $1,000, lo que acumula no le da para una pensión de más de $250. Y un salario de $1,000 en El Salvador está 3 veces por encima del salario promedio. La encuesta de hogares dice que el salario promedio del país está como en 330 y para las mujeres no llega a 300. El salario promedio, el de los cotizantes es más alto. El de los cotizantes es más alto que este promedio que estoy dando. Pero el promedio nacional apenas supera el mínimo de comercio y servicio. El salario promedio nacional. Esos son los datos de la encuesta del año 2018. Entonces, ¿qué pensión digna vamos a tener en un sistema de ahorro individual? ¿Qué acumulas tú? Tú acumulas $40,000 en 25 años. Y cuando te sacan la cuenta, si te hacen el cálculo del salario promedio de los últimos 10 años, antes era de los últimos 3, y te dan un porcentaje de ese promedio, te salen $260. Y si te hacen una renta programada, ese dinero, tú vas a vivir tanto y te vamos a dar tanto, te salen menos de ahí, y no dura 20 años de vida, se te acaba el fondo y cae en la mínima, no hay salida, eso es imposible. Eso solo te funciona si tenés salario de $3,000. Una persona con un salario de $3,000 que se jubila hoy, de los obligados, tendría una pensión más o menos de $900. Puede decir que le alcanza, le sale de 900. ¿Y quién tiene un salario de $3,000? Entonces, esperar una buena pensión en un sistema de ahorro individual es imposible. Para mí, la seguridad social tiene que volver a como era, administrada por el Estado, que además es una función constitucional, y acompañar ese giro con una cantidad de medidas, como por ejemplo el aumento de la aportación patronal, la eliminación del lucro. ¿Cómo es posible que una empresa privada te administre tu dinero con ganancia y tú estés bien cuando el Estado te la puede administrar sin ganancia? Yo preferiría que a mí me la administre el Estado. Pero hay una cosa, César. Vaya, y aquí estamos viendo como 2 puntos opuestos, ¿verdad? Don Mauricio dice, es imposible que pensemos en que las administradoras de fondos de pensiones van a desaparecer. Por eso está planteado en el esquema de la reforma que pretende empujar el gobierno, tal como lo dijo el presidente, ¿verdad? Una reforma de pensiones que en un primer momento y en definitiva beneficia a los trabajadores, en segundo a el Estado y en tercero a las administradoras de fondos de pensiones. Pero tú sí estás diciendo de que aquí es un sistema fracasado por todos los elementos que tú ya planteaste. Y ciertamente hay hasta, veo yo en tu opinión, un gran componente de perversidad, es decir, que aquí se instauró un sistema para poder beneficiarse unos pocos, utilizando el ahorro de pensiones o utilizando el dinero que los trabajadores ahorran por medio de las administradoras de fondos de pensiones. Ahora, tú estás diciendo volvamos a un esquema constitucional de lo público, que es lo que le conviene más al país, contrario a lo que plantea don Mauricio. Bueno, esa es mi opinión. Yo creo que debe ser administrado por el Estado sin promesas falsas. Yo creo que podría mejorar pensión, no utilizaría tanto la palabra pensión digna, pero mejorarían las pensiones. ¿En qué porcentaje crees tú que mejoraría? Yo creo que se pueden duplicar las pensiones. O sea que el que gana 1,000, que recibe hoy 240, pudiera recibir más de 500. Más de 500. Y no lo estoy viendo solo por el lado de los rendimientos. No lo estoy viendo por el lado de los rendimientos. Lo estoy viendo a partir del proyecto de ley. Pero ¿cómo lograrías duplicar esa cantidad de dinero? Ya hay un proyecto de ley que presentaron un grupo de organizaciones sociales. Sí. Yo acompañé ese proyecto de ley y tenemos cálculos financieros hasta el año 2117. Una corrida hasta 2117. Tenemos la base actuarial. Muy bien. La tenemos. Entonces, ahí se acompaña de una serie de medidas. Lo primero, sin fin de lucro.
elimina la ganancia de 30 millones al año de las AFP, elimina la ganancia de las empresas de seguro, que por cierto se han ganado casi 700 millones de dólares en 20 años. La aseguradora. Las dos, más las La AFP y la aseguradora, 700 millones de dólares. Si ese dinero lo hubiera administrado una institución pública, esos 700 millones, incluso en un esquema de ahorro individual. Poder repartirlo entre los trabajadores. Incluso en un esquema de ahorro individual, que yo creo más en el solidario. Ajá. Pero aún ahí, ese dinero fuera del fondo y prestado en 20 años, fuera el triple, fuera más de 2.000 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Eso es ganancia. Solo ahí hay una pérdida de la gente de más de 2.000 millones. Entonces hay que subir, hay que eliminar el lucro, subir la aportación patronal. Tenemos un país donde la aportación patronal es muy parecida a la salarial. Hay países como Costa Rica donde es muy diferente, o Colombia donde el patrón pone 8 y la gente pone 4 de su salario. Aquí yo no estoy planteando bajar la salarial, sino subir la patronal, eliminar el lucro y modificar el cálculo del salario base, volver a los 3 años. A nosotros nos da que tiene sostenibilidad financiera por 32 años. Por 32 años. A los 32 años entra en problema. Y 10 años antes de los 32 Muy bien. comienzan a caer los ingresos. Por lo tanto, en 20 años hay que tomar medidas. Muy bien. Hay que tomar medidas paramétricas. Don Mauricio. Bueno, como ves, hay dos puntos de vista realmente, Diametrales. pues no tan diametrales, sino que realmente son visiones de lo que del funcionamiento de la sociedad. Claro. Eso no tiene nada de raro. Sí. Es decir, inclusive yo pertenezco a una generación donde el Banco Central, por ejemplo, tenía el Departamento de Desarrollo Económico, que era el que descontaba los documentos de los bancos para generar líneas de crédito. Es decir, yo vengo de una generación en la cual la intervención del Estado no se había satanizado. Sí. Okay. Es decir, todo estaba administrado por el gobierno. Había instituciones que realmente funcionaban bien hasta que no se degeneró la administración y crearon problemas. Sin embargo, creo de que hay realidades, tanto que fuera un sistema de administración pública como que sea de administración privada, que son realidades de nuestro país. El mercado laboral, sabemos que el 25% es formal y el 75% es informal. ¿Qué tiene que ver eso con que lo administre el Estado o que lo administre la AFP? Nada. O sea que usted considera que eso que está planteando César se puede lograr también haciéndolo la AFP. Hay realidad, es que eso es una realidad, eso no es problema ni de la AFP ni del Seguro Social. Las bajas tasas de interés para los rendimientos, lo mismo le van a ¿Y pagar. los 700 millones de dólares que se han ganado las AFP y la aseguradora? Bueno, ese es un tema que le ha dado pie a que muchas de las propuestas digan que no haya AFP, ¿verdad? Esa es una de las situaciones. Pero yo creo de que también las AFP han reflexionado y han hablado pero no se han sincerado en cuanto a cuál debería ser una tasa de comisión, dijéramos, aceptable. Ahora bien, el talón de Aquiles del sistema de ahorro para pensiones, además de la comisión que paga el ahorrante para que le depositar su cotización, es que realmente la cuenta individual no es tan individual, pues, sino que forma parte de un colectivo. Y eso creo que ha creado también otra situación. Pero bueno, hablando de la reforma, por ejemplo, una de las cosas importantes en las cuales creo que el Estado podría intervenir. Sí. Lo interrumpo y discúlpeme que lo tenga que hacer, me están pidiendo la pausa. Okay. Entonces me amplía ese concepto aquí corto. Inmediatamente regresamos de la pausa, le doy la palabra para que pueda continuar el hilo de eso que me está diciendo. Las intervenciones que debe tener el gobierno, dice usted, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuál podría Sin ser? que desaparezcan las administradoras de fondos de pensión. Porque no interesa eso, sino que me interesa una mejor acumulación al fondo. Muy bien, perfecto. Vamos a la pausa, la primera. Ya regresamos. Sí, 24%.